Hola campeón, ¿cómo andás? En el video de hoy te voy a contar con varios ejemplos prácticos cuán importante es un peón de ventaja dependiendo de la posición y de la fase del juego de la partida, ya sea apertura, mediojuego o final. Como siempre te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumás a mi lista de difusión para que puedas recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, este video surgió viendo en vivo en su momento el campeonato del mundo de la FIDE, ¿no? Entre Carlsen y Nepomniachtchi. Y en esta partida, alrededor de esta posición, llegaron los jugadores, ¿no? Y Nepomniachtchi jugó alfil 6, le cambiaron las piezas. Y bueno, obviamente los comentaristas, Pepe Cuenca, Divis, en Che24, comentaban que el blanco estaba ganado. Y una persona hizo un comentario diciendo por qué está ganado el blanco si solamente tiene un peón de ventaja. Y bueno, ese comentario me inspiró para hacer este video y todo lo que te voy a contar hoy. Bueno, lo primero que hay que entender es que la diferencia de material es cada vez más importante a medida que avanza la partida. Por ejemplo, un peón de ventaja es prácticamente irrelevante en la apertura. De hecho, existen decenas de gambitos. El gambito Evans, el escocés, el de dama, el venco. Es decir, se entrega un peón para tener compensación en actividad de las piezas, pero sabiendo que es prácticamente irrelevante un peón de menos en plena apertura. En el medio juego, si bien no es irrelevante, sigue siendo, es decir, no es tan importante un peón de menos siempre y cuando el bando que tenga un peón de menos tenga compensación por la actividad de sus piezas. Si no, básicamente tiene material de menos sin ningún tipo de compensación. Pero siempre y cuando en el medio juego un bando tenga un peón de menos, si tiene sus piezas activas, tiene compensación, por lo tanto el peón de ventaja no es tan importante. Y ya en el final, como hay muchas menos piezas y peones, un peón de ventaja es muy importante. ¿Por qué? Porque se nota mucho más la diferencia que en el medio juego, que hay más piezas y peones. Es decir, para entender la diferencia del material, yo siempre suelo poner un ejemplo vinculado al fútbol. Imagínate la siguiente situación. El fútbol, tenemos 11 jugadores contra 11, ¿no? Y expulsan a un jugador. Bueno, el bando que tiene un jugador de menos probablemente juegue un poco más defensivo y trate de cubrir el espacio que deja ese jugador de menos, pero sigue siendo una partida relativamente equilibrada. Ahora bien, imagínate que se expulsan a varios jugadores por bando, quedan 7 contra 7 y expulsan a uno más, ¿no? Quedan 7 contra 6. Bueno, esa diferencia de un jugador de 7 contra 6 es mucho mayor que la diferencia de 11 contra 10. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espacio de juego, por lo tanto es mucho más difícil de cubrir con menos jugadores que con más jugadores. Por más que haya un jugador de diferencia, es mucho más evidente la diferencia de 7 contra 6 que de 11 contra 10. Bueno, en el ajedrez pasa exactamente lo mismo. Cuando hay menos piezas y peones, la diferencia material es cada vez más evidente. Es decir, tenemos el mismo tablero que cuando tenemos las 32 piezas, pero ahora hay, imaginemos, no sé, 6 piezas, contando piezas y peones, ¿no? En un final. Y particularmente un peón es importante en el final porque al haber menos piezas y peones, es mucho más probable que podamos promocionar, a diferencia de la apertura y medio juego, que es mucho más difícil. Es decir, no solamente que se nota más la ventaja material, sino que el hecho de tener un peón de ventaja nos puede permitir acrecentar aún más la ventaja, es decir, promocionar y convertirlo en torre o en dama, por ejemplo. Bueno, y vamos a ver concretamente distintos tipos de posiciones. Esto es una posición de medio juego, si bien se cambiaron varios peones, se cambió un par de torres y un par de piezas menores, pero todavía hay varias piezas en el tablero. Es una posición que surge de una defensa de rey, de la variante de Saimish, y acá noté que la posición es equilibrada porque el negro tiene compensación por la actividad de sus piezas. Si prestamos atención, el blanco tiene dos peones de ventaja. Sin embargo, estoy diciendo que la posición es equilibrada porque tiene compensación por la actividad de sus piezas. A pesar de los dos peones de menos, es el negro el que puede tener una pequeña ventaja. Bueno, vamos a ver variantes concretas. Pensá por un momento en esta posición, cómo podría, acá juega el blanco, ¿no? Se está amenazando caballo por, y por ejemplo, cambiar caballo por alfil y ya quedarse con la pareja de alfiles, ¿no? Ahora,
Te sugiero que detengas el video por un momento y pensá las distintas posibilidades que tiene el negro para progresar y seguir incrementando su presión. Acá juega el blanco y tiene distintas alternativas. Yo anoté enroque, corto, ¿no? Caballo B2, caballo B2, defendiendo el peón, y C5, tratando de evitar que lo capture, ¿no? Como las distintas posibilidades. Vamos a ver qué pasa con caballo B2, si defiende el peón. Alfil E6, también se podría jugar alfil 6, incrementando la presión sobre el peón de C4. Y acá, de nuevo, distintas alternativas. Avanzar el peón, o bueno, poner al rey en seguridad y ya enrocar, ¿no? Por ejemplo, si C5, torre B8, se está amenazando torre por B2 y caballo F3 jaque, capturando la dama, ¿no? Puede seguir caballo D1, ahora vamos a ver el caballo D3, torre D8 y se pierde la pieza, ¿no? O bueno, se tiene que entregar la dama por la torre. Caballo D1, alfil C4, fíjense que es un juego muy natural, ¿no? Avanzando las piezas, amenazando caballo D3, jaque, ¿no? Rey F2, el rey no se puede enrocar. Caballo D3, sigo avanzando con mis piezas. Rey G1, dama E5, centralizo la dama y evito un posible H3 para que escape el rey, ¿no? Que capturaría el caballo. Bueno, acá anoté dos alternativas. ¿Qué pasaría si juega caballo F1 o caballo F2 tratando de sacarse este peligroso caballo, ¿no? Bueno, empecemos con caballo F1, dama 1, y fíjense la terrible presión. En la primera fila se amenaza torre B1, algo se va a caer, y donde se corra este caballo además tiene mate en F1. Y si jugara caballo F2, la misma situación, dama 1 jaque, caballo F1, torre B2, clarísima ventaja, fíjense la actividad de las piezas, lo que hablamos. Si el negro tiene compensación por la actividad, no importa, en este caso incluso dos peones de menos, pero fíjense cómo están todas las piezas bien activas, ¿no? Y, por ejemplo, esta torre no juega. Ahora vamos a ver otras variantes. Si en lugar de C5, si en lugar de C5 hubiera enrocado el blanco, torre B8 con la amenaza como vimos, torre por B2 y caballo por F3 jaque, ganando la dama. Ahora más adelante vamos a ver una variante similar, pero como mínimo el negro recupera un peón. Si en lugar de caballo B2 directamente avanza el peón, bueno, acá como les digo, el negro podría hacer directamente caballo C4, pero puede aumentar su presión activando cada vez más sus piezas. Torre D8, dama C2, también podría jugar dama A2 para evitar un posible alfil A6, que lo vamos a ver. Alfil A6, caballo E2, blanco se quiere simplemente enrocar, ¿no? Dama H4, alfil F2, sí, G3, dama H5, amenazando caballo D3, dama por F3, y F4, caballo D3 jaque, rey F1 y caballo B4, y está completamente ganado. La dama tiene que defender al caballo D2 y no tiene casillas para defender al caballo, ¿no? No puede ir a 2, B2, D2, C4, D3. Por eso, alfil F2 puede seguir dama G5 amenazando dama por G2. Si enroque y F4, dama por G2 amenazando la torre, torre G1 y caballo F3, ¿no? Jaque. Por eso, enroque, caballo por F3 jaque, rey H1 y torre D2. Fíjense de nuevo todas las piezas bien activas. Y acá el negro está ganado. Así que en esta variante con C5, siguiendo activando las piezas, el negro queda con ventaja ganadora. Ahora bien, luego de caballo B2 y C5, la otra opción más lógica es enroque, a lo cual puede seguir alfil A6. Fíjense que son siempre las mismas jugadas, torre D8 o torre B8, alfil A6, alfil A6 o E6, caballo D3, voy a entrar con el alfil, caballo B2, torre B8, de nuevo la amenaza es caballo por, torre por B2, perdón, y caballo por F3 jaque y alfil por dama. Rey H1, de todas maneras caballo por F3, por F3, torre por B2,
dama de 5, dama de 7. Fíjense las amenazas. Amenazo el peón de C4. Amenazo H5 para dar un espacio al rey por H7, H4 expulsando al caballo y mate en H2. Incluso puedo llevar el peón hasta H3 para traer la torre en G2. Amenazo alfil E5 y alfil por G3. O sea, de nuevo, las piezas son tan activas que el peón de ventaja del blanco no sirve. Podría continuar una jugada como, bueno, obviamente que si se hace también F4, puede seguir alfil B7, clavando y atacando el peón de E4 que queda débil. Torre D1, buscando el cambio de damas, H5, cambio de damas, rey H7. Y fíjense, las piezas del negro bien activas y acá este enredo de las piezas blancas, ¿no? Si se avanza el peón con C5, perdón, sigue H4 y se gana el caballo, ¿no? No tiene casillas el caballo. Por lo tanto, hay que moverlo. Y alfil por C4 y ya se recuperó el material. Está el rey blanco cortado y la pareja de alfiles, que siempre es una ventaja en el final. La torre del negro activa. Fíjense que terminó recuperando el material del negro y sigue con ventaja por la actividad de sus piezas. Pero con este ejemplo, analizando en profundidad la posición, que juegue lo que juegue el blanco a partir de esta posición, por más que tenga dos peones de ventaja, el negro siempre queda como mínimo con una pequeña ventaja. Ahora bien, esta posición me pareció muy interesante para entender qué pasaría si se cambiaran las piezas. ¿Qué pasaría en el final? Ahora imaginemos que se cambian todas las piezas, que solamente quedan los peones en esta posición y los reyes. Bueno, incluso sacando el peón, el segundo peón de ventaja de C4, esta posición es completamente ganadora para el blanco. Es decir, hay que tener conocimientos mínimos para manejar el final, la oposición, en otro tipo de posiciones, no en esta, la triangulación, la regla del cuadrado, pero es una estrategia típica buscar el final de reyes cuando uno tiene un peón de ventaja, porque el final generalmente es fácilmente ganado. No siempre, pero casi siempre, cuando uno tiene un peón de ventaja, cambia todas las piezas y pasa al final y generalmente es muy fácil ganarlo. Y si prestas atención en las partidas de los maestros, es una estrategia muy común. Tienen un peón de ventaja y tratan de simplificar la posición, cambiar todas las piezas para llegar al final de reyes que saben que está ganado. Ahora bien, imaginemos que de nuevo el blanco tiene el peón de ventaja, pero están las damas. Bueno, acá lo anoté para no olvidarme. Te lo leo. En esta posición, la posición debería terminar en tablas ante un juego correcto del negro. Es difícil crear un peón pasado y llegar a promoverlo sin impedir el perpetuo de la dama negra. ¿Esto qué significa? Claramente el bando que tiene ventaja es el blanco, ¿no? Por el peón de ventaja, pero no tiene un peón pasado. Tiene que empezar a mover la estructura, a tratar de crearlo, y al mover la estructura se generan huecos y lo más probable es que la dama negra termine haciendo un jaque perpetuo. Es decir, lo que tiene que buscar el blanco en este final es tratar de cambiar las damas y lo que tiene que evitar el negro es conservar las damas justamente porque si no queda perdido. ¿Y qué tiene que hacer? Conservar las damas y buscar el perpetuo. Y probablemente termine en tablas la partida. En la práctica puede pasar cualquier cosa, pero ante un juego correcto del negro esto debería terminar en tablas por la posibilidad de los jaques perpetuos de la dama. Bueno, ahora dejamos el peón de C4 y sacamos el peón de E. El blanco sigue teniendo un peón de ventaja, pero ahora es un peón pasado, es decir, no tiene ningún oponente para avanzar, ningún peón rival para avanzar, ¿no? Obviamente corrí el rey F1 para que no quede en jaque y bueno, esta posición es completamente distinta a la anterior. Acá el blanco tiene una posición ganadora. Te leo lo que anoté para no olvidarme nada. La dama blanca apoya su peón pasado. La dama puede ir apoyando el peón. A medida que lo avanza, lo va apoyando. La dama negra no puede detenerlo. ¿Qué pasa? El blanco no necesita ahora mover la estructura para tener un peón pasado. Por lo tanto, el rey blanco se puede esconder en la estructura y evitar el perpetuo de la dama negra. El rey blanco se esconde y la dama blanca custodia posibles casillas de jaque mientras apoya el peón, mientras apoya el avance del peón. Es decir, obviamente que va a quedar algún hueco, pero lo controla la dama blanca mientras va apoyando el avance del peón. De hecho, puede apoyarlo desde C2. Lo va apoyando, ¿no? Va a tener que bloquear la dama negra.
La diferencia con la posición anterior es que el blanco ya tiene su peón pasado. Y en general, cuanto más alejado, más fuerte es el peón pasado en el final. Cuanto más alejado, por ejemplo en la columna A, o en la columna H, cuanto más alejado del centro del tablero, más fuerte es el peón pasado. Es más difícil para el rey rival detenerlo por su lejanía, y si lo hiciera, ante el cambio de damas, también queda lejos para volver y defender el flanco del rey. Obviamente que si se cambian las damas porque el rey se viene para acá, va a quedar lejos y este rey seguramente va a llegar antes y comerse los peones del flanco del rey. Bueno, volvemos a la posición con el peón de ventaja de E. Fíjense que todas las posiciones que estoy poniendo es de un peón de ventaja. Y ahora le agregamos los caballos. Bueno, lo que tenés que tener presente es que el final de peones y caballos es muy similar al de peones solo. Por lo tanto, en esta posición el blanco tiene una ventaja ganadora. El final es similar al de reyes. Por lo tanto, siempre tenerlo presente que si vas a entrar a un final de caballos, es muy similar al final de reyes. Es decir, si tenés un peón de ventaja, vas a estar ganado. Si tenés un peón de menos, probablemente estés perdido. Bueno, entramos en los finales de torres. De nuevo, un peón de ventaja, pero no pasado. Bueno, esta es una posición de tablas teóricas. Pero en la práctica se pierde muchas veces, incluso hasta a nivel de gran maestro. Por lo tanto, puede pasar cualquier cosa. Yo obviamente esta posición te la juego hasta el final. Te voy a probar a ver si sabes defenderte. Y si jugara con negro, mi rival me imagino que haría lo mismo, ¿no? Incluso hay un ejemplo muy conocido entre una partida entre Kasparov, que va de negras, y Piquet, el holandés, donde Kasparov perdió. Básicamente, el negro se tiene que quedar pasivo defendiendo en la quinta con la torre y el rey en G7. Y hay que conocer un par de sutilezas, pero no hay mucho más. Kasparov en su lugar puso la torre en la columna E detrás del peón, y es una forma perdedora de defenderse. Si te gustaría que te explique este final en algún video, déjame un comentario y yo te lo explico en profundidad, porque la técnica no es difícil y esta es una posición bastante común en la práctica. Pero lo que tenés que saber es que si el negro en esta posición se defiende bien, esto es tablas. Ahora bien, fíjate, sacamos el peón de E y dejamos el peón de C4. Tenemos un peón pasado. Bueno, esta posición es completamente distinta a la anterior. Y esta posición está ganada por el blanco por la diferencia de actividad de los reyes, aparte del peón de ventaja, ¿no? Acá juega el blanco, el rey blanco puede apoyar a su peón pasado, mientras que el rey negro será cortado por la torre blanca, ¿no? Traigo la torre a la columna E. Y en este caso, el peón pasado es decisivo. Sí, la torre negra puede tratar de capturar algún peón, pero este peón va a llegar, va a tener que entregarse por la torre y el rey va a poder volver y se impone la ventaja material de la torre. Ahora fíjate, lo que hice fue sacar al rey de G8 y lo puse delante del peón para que pueda tener el peón pasado, y puse la torre acá para que pueda defenderlo al peón, es decir, por más que la torre esté un poco más activa, esta posición es completamente distinta. A pesar de tener un peón pasado, el blanco, ante un juego correcto del negro, esta posición es tablas. Fíjate lo que te comentaba, la diferencia de actividad. En la anterior, el rey negro estaba pasivo, iba a ser cortado por la torre en la columna E. Y ahora el rey negro está activo, frena al peón, y esta torre va a mantenerse activa tratando de capturar a alguno de estos peones. ¿Cuál es la estrategia que tiene el blanco acá? Bueno, el blanco probablemente entregue este peón y captura alguno de los peones del negro. Va a quedar con un peón de ventaja de todas formas, pero es difícil de nuevo crear un peón pasado que sea ganador. Entonces, mientras el negro juegue activo, por ejemplo, una estrategia del blanco es dejar que se capture el peón, cortar en la columna D al rey negro y venirse con el rey a tratar de capturar los peones. Bueno, el negro puede avanzar los peones, tratar de cambiarlos, capturar algún peón. Esto ante un juego correcto del negro es tablas, porque ahora el rey negro está activo. Pero tené presente que casi siempre un peón pasado en un final de torres termina siendo ganador, y en la práctica, repito, puede pasar cualquier cosa. Estoy hablando ante un juego correcto del negro en esta posición, es tablas. Bueno, ahora estamos con el final, con un peón de ventaja que no es pasado de blanco, de alfiles de distinto color, ¿no? Casillas blancas y casillas negras. Bueno, esto es una
posición de tablas teóricas. El blanco no puede romper el bloqueo que el negro va a hacer por las casillas blancas, ¿no? Porque tiene el alfil de casillas, perdón, el alfil de casillas blancas, ¿no? No tiene forma de romper el bloqueo. Y el peón de ventaja no se puede imponer. Tened presente que los finales de alfiles de distinto color es muy común que terminen en tablas. Incluso puede haber posiciones de tablas hasta con 3 peones de ventaja, que no se puede romper el bloqueo. Repito, después en la práctica puede pasar cualquier cosa, pero es importante entender cuándo uno tiene ventaja y cuándo no, y tratar de aprender la técnica correcta para defender o ganar, ¿no? Ese tipo de posiciones, pero en esta posición es muy fácil hacer tablas. Ahora bien, en lugar del peón E, peón pasado en C, de nuevo, posición de tablas teóricas. El blanco no puede romper el bloqueo que el negro va a hacer por las casillas blancas y el peón de ventaja no se puede imponer, por más que sea un peón pasado. El rey negro debe ir a frenar. El peón pasado y los peones deben quedarse en casillas claras. Es decir, si yo dejo los peones en casillas claras, puedo defenderlo con mi alfil y evito que este peón avance, tablas teóricas. En la práctica incluso no es difícil hacer las tablas. Bueno, ahora, ¿qué pasa si tenemos alfiles del mismo color y el peón de ventaja que no es pasado? Bueno, acá las blancas tienen ventaja y pueden aspirar a ganar. El objetivo, de nuevo, es cambiar los alfiles, como pasa en los finales de torres, ¿no? Para llegar a un final de reyes ganado. De modo que el negro, para evitar ese cambio, deberá realizar algunas concesiones posicionales, las cuales podrá aprovechar el blanco para buscar ganar. De nuevo, en la práctica puede pasar cualquier cosa, pero acá es más probable y no es tan difícil de ganar, porque, por ejemplo, el rey blanco puede avanzar y tratar de buscar el cambio de alfiles, donde el alfil se corra, avanzo con mi alfil y sigo avanzando con el rey, y después voy avanzando los peones, es decir, para evitar el cambio de alfiles, el negro termina haciendo ciertas concesiones posicionales que pueden permitir al blanco ganar. En la práctica puede pasar que sea tablas, pero hay muchas más posibilidades de ganar concretas que en un final de alfiles de distinto color. Ahora bien, ¿qué pasaría si tenemos un peón pasado con alfiles de distinto color? Bueno, en esta posición las blancas tienen ventaja ganadora. El plan del blanco es avanzar el peón pasado, obviamente, por lo que el rey negro deberá custodiar la casilla de promoción, venirse para C8, del peón, ¿no? Y crear otro peón pasado, idealmente lo más alejado posible, en la columna H, para luego penetrar con el rey por las casillas blancas, y apoyar su avance. Es decir, estoy leyendo lo que anoté para no olvidarme. El rey negro inevitablemente va a tener que venirse acá, porque si lo quiero detener con el alfil, como vimos, yo puedo, no sé, llevar el rey a E4, el alfil F4 y este alfil se tiene que correr. Entonces tiene que venirse el rey a detener el peón. Por ende, el blanco puede tratar de ir por las casillas blancas, ir avanzando los peones, y el objetivo es crear un peón pasado. ¿De qué forma? Lo más alejado posible. Por ejemplo, si el negro juega H5, yo puedo jugar H4 y luego G4. De forma tal que si me toma H por, F por, ya tengo la posibilidad de crear un peón pasado en H5. Me tome o no me tome, puedo avanzarlo y es pasado. Y si yo juego, luego de que me juega H5, juego H4 y G4 y no me captura, yo capturo en H5, G por H y trato de ir con mi rey y capturarlo para que quede el peón H pasado. Al quedar los dos peones pasados, el de C va a tener que quedarse el rey defendiendo, el alfil va a tener que quedarse defendiendo este peón pasado, termina ganando el blanco. Ese es el objetivo y en la práctica no es tan difícil de hacer eso. Por eso las blancas en esta posición con peón de ventaja pasado, con alfil de distinto color, está ganado para el blanco. Bueno, acá lo vamos a hacer un poquito más complejo. Aparte de las torres, que recuerden, como hablamos, si tenemos un peón de ventaja, lo ideal sería cambiar las torres, y el negro, que tiene un peón de menos, no tiene que cambiar las torres para tratar de buscar las tablas, ¿no? Pero imaginemos que aparte de las torres agregamos una pieza menor, en este caso un caballo. Y tenemos el peón de ventaja pasado y apoyado por la torre. Bueno, esta posición debería terminar en tablas ante un juego correcto del negro.
Es difícil ganar, acuérdense que si no estuvieran los caballos, este final está ganado para el blanco. Y lo que noté, la posición debería terminar en tablas ante un juego correcto del negro. Es difícil ganar este final siempre y cuando no se cambien las torres. Y tener mucho cuidado al cambiar caballos, de no dejar al blanco con el rey muy activo, ¿no? Porque esa es otra cosa. Yo puedo tratar de buscar, por ejemplo, el cambio de caballos, ¿m? Y que quede mi rey mucho más activo. Y como vimos, si el rey está activo, al final está claramente ganado para el blanco, ¿no? Pero siempre que no se cambien las torres y tener mucho cuidado al cambiar los caballos, este final es tablas. De todas formas, el blanco debe seguir presionando ya que es el bando con ventaja y que puede aspirar a ganar si el negro no hace las mejores jugadas. Estamos hablando de un juego correcto y bueno del negro, ¿no? En la práctica es probable que gane el blanco. De nuevo, todo muy lindo la parte teórica, pero en la práctica, en este tipo de posición, lo más probable es que la gane el blanco. Pero si uno se defiende bien, esto es tablas. Tal como vimos, si no estuvieran los caballos, este final estaría claramente ganado para las blancas. El caballo negro no solo que ayuda a detener el peón pasado, es decir, lo puede bloquear al peón, sino que también permite crear complicaciones tácticas. Por ejemplo, en este caso está amenazando el doble, ¿no? Y ganar la torre. Permite crear complicaciones tácticas, un doble, por ejemplo, y permite también atacar los peones del blanco. De esta forma, si el negro no puede detener al peón, al menos puede entregar el caballo por el peón pasado y uno o dos peones más para alcanzar las tablas. Es decir, imaginemos que no puedo detenerlo, que de alguna manera empieza a avanzar el caballo, el rey, pero probablemente yo puedo tratar de capturar a alguno de los peones y después entregar el caballo por el peón y en la práctica termina siendo tablas. Así que no solamente que el caballo puede bloquear al peón, sino que genera complicaciones tácticas, hay que estar más atento para ganar este final, y además que el blanco puede ganar 1, 2 o 3 peones por la pieza y terminar en tablas. Bueno, ahora en lugar de tener al peón pasado, tenemos un peón, el peón N4, no tenemos el peón pasado, y esto es distinto. El final debería terminar en tablas ante un juego correcto del negro, por ejemplo, sin cambiar las torres. Como vimos, es más difícil ganar con un peón de ventaja cuando todavía no está pasado. Por ende, es más difícil ganar con blancas esta posición que la anterior. El blanco, en definitiva, tiene que crear un peón pasado. Y es mucho más difícil ganar cuando no tenemos un peón pasado que cuando lo tenemos. Entonces, esta posición es mucho más fácil de entablar para el negro que la anterior, pero repito, en la práctica puede pasar cualquier cosa, pero ante un juego correcto del negro, esto debería ser tablas. Bueno, ahora vamos a ver los finales de torres de una pareja, de un par de torres, ¿no? Y alfiles del mismo color, con un peón de ventaja no pasado. Bueno, la partida debería terminar en tablas ante un juego correcto del negro. El negro debe buscar el cambio de alfiles para llegar a la posición teórica de tablas. Acuérdense que vimos que el final de 4 contra 3 de torres es tablas. Por ende, al sumar los alfiles de distinto color, no cambiaría mucho la valoración de la posición y terminaría haciendo tablas, pero el negro es lo que tiene que buscar, el cambio de alfiles, y el blanco tiene que tratar de evitarlo y bueno, generar el peón pasado. Pero bueno, en la práctica es difícil ganar esta posición, pero el blanco tiene ventaja. Bueno, ahora tenemos el peón pasado en la columna C, final de torres y alfiles del mismo color, y acá el blanco tiene ventaja ganadora. Al igual que el final puro de alfiles del mismo color, es decir, sin las torres, y el peón pasado, que estaba ganado, y de igual forma que el final de torres con el peón pasado. Por ende, por más que le agreguemos que tengamos las dos piezas, sigue teniendo ventaja ganadora el blanco. Bueno, y ahora vamos a ver el final de torres con alfiles de distinto color, partiendo de un peón pasado, y la partida debería terminar en tablas ante un juego correcto del negro. Acuérdense que este final de alfiles es tablas, pero acá le estamos agregando las torres, y el negro lo que tiene que hacer, no tiene que permitir que el rey blanco penetre en el flanco de rey, que el blanco se pueda meter por el flanco de rey, y debe procurar cambiar las torres para entrar al final, que se sabe que el final puro de alfiles de distinto color, que es tablas. Bueno, en la práctica, esto es probable que lo gane el blanco, pero bueno, lo que tenemos que tener presente, no tenemos que dejar
nos penetre el rey blanco y tenemos que procurar cambiar las torres para defendernos, ¿no? Obviamente que si somos el bando con ventaja, no tenemos que cambiar las torres y tenemos que buscar meternos con el rey al flanco de rey en combinación con la torre y de última entregamos este peón para tratar de ganar el final. Pero ante un juego correcto esto debería terminar en tablas. Y por último, final de torres y alfiles con un peón que no es pasado, peón de ventaja. De nuevo, si la posición anterior debería terminar en tablas, esta con más razón. Acuérdense que es mucho más fácil hacer tablas cuando no está el peón pasado que cuando le está. Entonces acá anoté la partida debería terminar en tablas ante un juego correcto del negro. De nuevo, esta posición es más fácil de entablar para el negro que la posición anterior con el peón pasado. El negro debe buscar el cambio de torres para pasar al final puro de alfiles de distinto color, que es fácilmente tablas. Bueno, campeón, espero que te haya gustado todo este contenido. Tené presente que esto no hay que memorizarlo, sino que hay que entenderlo. Y si querés profundizar un poco, te sugiero que pongas las posiciones que yo te mostré, por ejemplo, en Stockfish, y que trates de jugar contra el motor o que veas cómo evoluciona la posición poniendo solo el motor y haciendo distintos tipos de jugadas, para ir entendiendo cómo fluye el final. Yo simplemente te mostré un panorama, te dije las cosas básicas, porque si no el video sería eterno y además se puede profundizar muchísimo en cada una de las posiciones, pero para que tengas una idea de qué situaciones son las que uno tiene ventaja, en las que no tiene ventaja, cuándo es probable ganar, cuándo es menos probable ganar, y que tengas más posibilidades de encontrar recursos para ganar. Bueno, campeón, te mando un abrazo y nos vemos en otro video.